Buenos días, sus señorías. Vamos a ver, vamos a ver. Hoy os traigo gráficos. Gambas maneja muy bien las librerías gráficas y en la pantallita todo está muy bien. Nuestras bases de datos nos enseñan los datos y antes había un componente que se llamaba GPchart, si no recuerdo mal, que nunca fue gran cosa, pero que bueno, nos daba gráficos cuando era necesario. Ese componente se ve que lo han deprecado, lo han eliminado. A mí por lo menos no me sale en mi gambas. Y, y bueno, yo empecé a hacer el mío. Lo hice, no me gustaba mi resultado porque mis capacidades, ya te digo, desde la matemática hasta el diseño gráfico suelen ser muy parecidas a lo que a una cabra le sale por el culo. Así que no llegué a terminarlo y lo he echado de menos haciendo el programa este del Food Express, el del cómo hacer un este desde cero, en el cual me faltaba poner el diseñador de consultas y el impresor de esas consultas donde se incluyen los gráficos que llamaremos, no sé, resúmenes o recuentos o gráficos, no sé cómo lo llamaremos dentro del programa. El caso es que está haciendo una investigacióncita y en el foro de Gambas francés he encontrado un código de, de Bernard, hoy no recuerdo, Bernard es el apellido. No, ahora os lo enseño, es que no quiero tocar el ratón hasta que no me quite de en medio. Entonces, en el foro francés he encontrado ese código y lo he modificado, lo he traducido a inglés para que sea más internacional, porque estaba todo, las variables, todo estaba en francés. Le he cambiado algunas cositas y aunque no estoy 100% contento con él, porque es una clase, a ver, os la enseño y me quito de en medio. No os asustéis que no, esto no va a ser un vídeo de los locos de código y venga más código. A ver que me ponga yo aquí, que no estorbe. Ahí creo que voy. La clase la he llamado Graph, no recuerdo el nombre original. Bueno, aquí en el ReadMe he puesto una referencia Roinel, no sé cómo se pronuncia, Bernard. ¿No? El francés, bien. He intentado inscribirme en el foro del Gambas francés para decirle lo que iba a hacer con el código, pero hay algo raro ahí en ese foro que no he podido inscribirme. Me pedía, parece como que tenían como se llame de estos que son imágenes de letras y tú tienes que decir qué letras son las que ves y tal, de letras distorsionadas y demás, pero la imagen dichosa no aparecía por ningún lado y no me he dejado inscribirme, así que no he podido comunicarle a este hombre lo que iba a hacer con su código. De todas maneras, en el foro ese código no estaba puesto con ningún tipo de restricción ni de nada. He hecho aquí un pequeño readme explicando el asunto y dándole el homenaje que merece él por ser el autor del asunto. El- la clase es una clase exportada, es decir, es un control que podéis ver en el fichero este de prueba. Lo tenéis en... Ay, que aquí no lo he cambiado. Bueno, ahora lo cambiaremos a vista. No me gusta en contenedor, no es lo suyo. Y componerlo y añadirlo a un formulario suficiente. Vamos a cambiarlo. Ya que estamos haciendo otras pruebas en otro programa, sí lo he cambiado. Y creía que era este. Es public const. Esto ya os sonará. Lo hemos visto en todo lo de hacer controles, es decir, el grupo, el subraya, guión bajo growth, indican que grupo de controles de los que aparecen abajo a la derecha, ya no sé si hago así, sí se va a ver porque en la cámara me veo al revés. Bueno, abajo a la derecha aparecen y nos dice dónde queremos ponerlo. Aquí está. Hereda de Scroll View, tal como lo ha hecho. Y el Scroll View es un contenedor, por eso ahora nos salía en el grupo de contenedores. Si vamos ahora, debería salir.
aquí, en el grupo de vista, que es lo más chulo. Bien, permite estas formas que veis aquí, es decir, código de barras, o sea, perdón, código no, ¿qué digo yo? Gráfico de barras y gráfico de barras 3D, gráfico de tarta y gráfico de tarta con los trozos por separado, de líneas normales y luego de estos que yo como de estadística no tengo ni idea, de puntos, de líneas con puntos, de rayitas, se llamen como se llamen. Eso yo personalmente hasta ahora siempre he utilizado o de barras o de tarta. Nada más. Le he añadido aquí al ejemplo un botoncito para imprimirlo en una imagen PNG y el resultado que tenéis es este. Es muy sencillo. O sea, si aquí hay una serie de datos, los toma de este grid view que podéis añadir o modificar aquí en vez de 0, que se nos queda aquí el hueco en mayo, queda nada, le ponemos 10, por ejemplo, es un table view y aquí aparece que en mayo tenemos 10. Si ponemos 100, como veis, esto es. Lo cual me lleva a mí al rollo de que se podría hacer incluso dinámico. En vez de hacer la gráfica fija, empezar todo desde cero y en una secuencia con un timer hacer que vayan subiendo cada uno a su altura. Se podría hacer, no lo he hecho, pero no puede ser difícil. Si elegimos el otro, este es el de... Ah, bueno, hay una cosa que me ha gustado mucho, que es esto. Si activamos el labels visible, aparece el valor máximo alcanzado en una letra, os voy a hacerlo más grande, en una letra muy pequeñita, y es uno de los defectos que tiene tal como está este que aquí os lo presento. No sé si algún día yo lo modificaré más o no, porque si me detengo en todos estos detalles, al final no progreso nada. La cuestión es que esas letras deberían ser proporcionales al tamaño del gráfico y no lo son. O por lo menos deberían ser, lo vemos aquí, deberían ser configurables, porque aquí tenemos números fijos que se refiere a, bueno, esto es una secuencia, aquí debería haber hecho, bueno, me callo. Pero que esto es muy escueto. Etiqueta, si queremos hacer un boolean, las leyendas visibles, si queremos los símbolos y el título, y ya está. Entonces habría que añadirle los colores, si queremos colores al azar o determinar nosotros los colores de cada barra por orden, las fuentes, los tamaños de las fuentes, todo eso se podría meter como variables, o sea, como propiedades y entonces aquí tendríamos pues todo eso. La propiedad background sí se puede modificar, si no recuerdo mal. Si tú aquí le das, es este, sí. Le das un color crema clarito, cosa así, ok. Ahí queda como muy bien. Yo lo único que he hecho ha sido, ya os digo, el gráfico eh, establecerlo en inglés. Aquí he depurado algunas cositas, pero muy pequeñas que no voy a relatar. Y le he añadido al ejemplo, no al gráfico, sino al ejemplo, el botón de imprimir. ¿Qué hace el botón de imprimir? Voy a minimizar gambas. Lo que hace es que le das y te lo imprime en el escritorio, ok, como un PNG. ¿Cómo se hace eso? Pues haciendo un truquillo. En sí mismo se puede hacer directamente y demás, pero hay un truquito muy majo que he utilizado desde hace tiempo muchas veces, que es utilizar la clase desktop. La clase desktop tiene un screenshot, es decir, te hace una captura de lo que se está viendo en el escritorio, en, dándole las coordenadas de alto, ancho y etcétera, etcétera. Bien, ¿cuál es la limitación más grande? No puedes hacer gráficos sin pasarlos por el escritorio. Es decir, no, si yo tuviese aquí en el menú, no, aquí en el menú, pero bueno, un menú donde digas imprimir y te salga de tarta, de barra, de tal, y tú le das de barra y que se imprima sin llegar a verlo en pantalla,
ese es un límite. Pero bueno, eso también es soslayable, también se puede hacer bien, como Dios manda. Pero para el ejemplo me ha gustado poneros este, este truquillo. Utilizar la clase desktop para imprimir. Una vez impreso, le he puesto como nombre el título que pongáis. El título se puede cambiar. Si ponéis aquí pues es un ejemplo de gráfico, molón, y lo imprimimos, deberíamos tener, no lo dice, ejemplo de gráfico molón. Uy, me sobra una raya en el mensaje, punto .png. Es decir, aquí me sobra esta rayita. Y ya está. Eso es todo lo que tengo que contaros. No sé si lo que voy a decir ahora debería decirlo o no, pero bueno, os lo digo. Es que por si alguno se siente, no es como decirlo, que le falta algo. Hace un par de días subí un vídeo en un momento de depre en el cual no decía nada no ofrecía nada de gambas y no ofrecía nada de código ni nada de eso. Y eso no es lo que yo quiero hacer en este canal de YouTube. Hay una diferencia, entiendo yo, entre compartir y exhibir. Entonces, si yo os comparto este pequeño trabajo de gráficos y vosotros podéis descargar, que lo pongo aquí abajo, aquí está abajo el enlace, podéis descargaros el código fuente, podéis utilizarlo en vuestros programas, podéis incluirlo en vuestro componente, que ya tenemos dos controles al componente, el que vimos el otro día del combo box que permite el combo SIC. Y ahora tendremos el gráfico. Si le ponéis también el otro que os pasé del espectrómetro, pues ya tenéis ahí un conjunto de 3 utilidades a utilizar en un componente cuando queráis. Y que eso es compartir. Lo otro que os conté un momento de depre, ¿no? La muerte de un familiar no muy cercano, pero sí muy querido, sumado a unos líos que tengo aquí domésticos y no sé qué, me hizo no dormir, levantarme y contaron mis penas en un vídeo, y eso no es digno. Yo soy un programador y os cuento cosas de programas. Y solo era eso para pedir disculpas, no se repetirá. Y nada más, ser buenos, como siempre, los programadores somos gente buena. Y no sé, no miréis demasiado a las programadoras, no sea que os acusen de acoso en el trabajo.